Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo. Gracias de verdad por estar pasando otra vez aquí al canal, darle clic y de verdad, yo estoy muy agradecida de que lo sigan haciendo y de todos sus comentarios. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que le han estado dando al canal. Si no me conoces, mi nombre es Karina, esto es Los Aromas de la Catrina y el día de hoy lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Sacaron más perfumitos de Fraiche nuevos y bueno, pues por aquí estamos para reseñarlos con mucho gusto. Así que por favor, acompáñenme, comenzamos. Sí, yo creo que Fraiche, al paso que va a renovar todo el catálogo, chicas. De verdad, que va muy rápido con los estrenos y con muchas nuevas fragancias y lindas, de todo está sacando Fraiche. La verdad es que vamos a comenzar con la primera, el fragancia que a mí me llamó mucho la atención y por eso también quería traer este video, porque es un perfume unisex que acaba de sacar Fraiche, es de Paco Rabanne, de una colección que se llama Paco Collections y me gustaron, son perfumes unisex casi todos. No he conocido los originales porque la verdad es que creo que los tienen como, o sea, en tiendas que están como que muy lejos de donde yo vivo, ¿no? Entonces, este es Major Me y está bien rico, ¿eh? A mí me gustó mucho. Está al nivel, yo la sentí así como que a un nivel de perfumito de nicho. A mí así me atrevo a decirlo, ¿eh? Tiene una cereza, una cereza bien bonita. Tiene una cereza jugosa, caramelada. Esta es una maderada especiada, ¿eh? Y la verdad es que aunque es un perfume unisex, este perfume yo sí lo sentí un poquitito como que más clavado a la parte femenina, ¿eh? No lo siento tan masculino. Y este perfume, por ejemplo, a diferencia de los Cherry, no tiene vetiver al final y eso le ayuda mucho. Entonces termina una cereza mucho más, más, más dulce, así lo sentí. Y esas especies también en casi todo el perfume. Este perfume va a dar un muy buen rendimiento, chicas, en otoño-invierno. Es un perfume totalmente otoñal, invernal, de los que te abrazan, pero de los que son dulces, jugosos. Tiene buena proyección. A mí fue una de las cosas que me sorprendió, que tiene buena proyección y tiene buena estela y me pegó. Y bueno, que ya les diga yo que me pegó, es que está muy buena. Sí está muy buena. Tiene cereza en la salida y tiene pimienta. Por eso les decía que es una cereza bien bonita, pero bien jugosa, dulce. Tiene pachuli también, tiene incienso, sí está un poquitito ahumada y el incienso se siente también al final en el secado. Tiene también musgo y benjuy, pero la verdad es que no se siente, no está sucia la fragancia. O sea, no es ese musgo sucio, no, casi no se siente y el benjuy lo hace súper bonito. Es lo que les digo, que permanece el perfume casi siempre muy endulzado. Y esa cereza muy endulzadita también. Está muy bonito, ¿eh? Es uno de los que más me gustó y también por eso les quería traer esta reseña. Y trae oud también, ¿eh? Trae madera de oud, pero está muy bajito. Está muy abajo. Tiene varias fragancias por ahí esta colección. Y ay, ojalá alguien sacara las demás porque se ven interesantes, ¿eh? Esta está muy linda y aparte vienen en presentaciones de 60 mililitros los originales y son como unas botellitas como de globo, como globitos. Están cotorros, la verdad es que me llamó mucho la atención que lo sacara Fraiche y los felicito porque pues sí, la verdad es que sí, esta está muy buena. Y vámonos con el otro perfume que también es muy lindo, este es de Dior y es Miss Dior, agua de perfume, pero esta es la versión del 2021 y es hermoso. Es un perfume muy dulce, vamos, me refiero a dulce de que de que lo puede usar hasta una chica de 16 años. Yo lo siento, es un perfume, no es que sea inofensivo porque tiene su onda por ahí también, pero es un perfume para que lo puede usar una chica a partir de los 16 años. Así es a lo que me refiero con que es un perfume dulce, es un perfume bonito.
Tiene por ahí, tiene chabacano, tiene durazno, le siente luego en la salida. Sí se parece, ya lo había checado a principios de año y sí se parece mucho al original. También tiene iris, tiene un poquito de peonía, tiene rosa también, pero yo le siento como que mucho más la peonía, no le siento una rosa muy marcada. Tiene vainilla, tiene almizcle, también me parece que tiene tonka y tiene Benju y también es un poquitito asandalada. Eso también me gusta. Esto a diferencia del otro Miss Dior, yo lo siento mucho más para primavera-verano. Les digo que es un perfume mucho más usable. Bueno, no es que el otro no sea usable, pero el otro yo lo siento un poquitito más pachuloso y creo que es como que más como para otoño-invierno o para época un poquitito más fría. La verdad es que esta ahorita para el verano está muy bonito. Y es un perfume de los que te hacen brillar, de los luminosos. Y sí, hay por ahí. El iris bien bonito también está abajo, un poquitito atalcado por ahí, pero no mucho. Y pues bueno, aquí se los dejo. Vámonos con el otro, que es... Ah, estos son de Adolfo Domínguez. Y estos son perfumes, yo ya los he visto en originales y de hecho yo traía muchas ganas de comprar alguno de ellos porque se me hacen algunos perfumes buenos y aparte por un buen precio. O sea, se me hace muy buena la relación de la calidad entre la calidad de la fragancia y el precio. Creo que van ahí de la mano. Y este es en terracota musgo. Y he de decir que chicas, si pueden, compren mejor el de Fraiche, porque la verdad es que yo chequé el original y para que me entiendan, en el papelito ni se quedó de lo que yo fui al coche, al estacionamiento, ni se quedó la fragancia, de verdad, así de bajito está el perfume. Y es un perfume bonito, tiene ahí, por ahí estos perfumes traen como que muy marcada la nota del almizcle ambreta y es lo que me gusta de ellos. Trae el lychee en la salida, trae un poquito de bergamota, sí se le siente, mucho más que el lychee. Trae fresia también, trae flor de azar del naranjo y trae tiaré. El tiaré está bastante intenso, yo lo sentí. Se le siente ahí la parte floral blanca un poquitito intensa en este perfume, ¿eh? Porque les digo que el original, pues no, la verdad es que a mí no me pegó y pues en el papelito ni se quedó. Y también en la base trae almizcle, vainilla, trae iris, también queda una porción un poquitito atalcada y trae almizcle ambreta, que es lo que como que tienen muchos estos perfumes y los hace muy dulcecitos al final. Queda siempre como que esas flores, en este caso yo siento que son flores mucho más blancas, un poquitito afrutadito y con ese almizcle ambreta que es como que lo que hace que suba todas estas flores y estas frutitas y eso. Está bonito y yo creo que vale la pena comprarlo con Fraiche porque de verdad a mí no sentí que me dieran ningún buen rendimiento en el original, pero bueno, ahí ustedes chequenlo. Vámonos con el otro que también es de Adolfo Domínguez y este es el Nude Musk. Y a pesar de que la botella es un poquitito más clara que el otro, es mucho más, yo lo sentí un poquitito más intenso, me duró mucho más, este sí me duró. Y sí duró poco en el papelito también, pero me duró un poquito más y sí se parece mucho también. Tiene una salida muy fresca en un principio. Tiene por ahí chabacano, tiene lima también, tiene mandarina. Sí trae ese cítrico muy bonito en la salida que lo hace como muy luminoso también, muy brillante. Y tiene caléndula, fresia, jazmín, neroli en el corazón. ¿Saben qué? Yo llegó un momento en que en el coche yo le sentí hasta un poquito de rosa y no lo declara, pero yo le sentí un poco de rosa. Sí, quién sabe si la traerá, pero bueno, yo de repente por ahí se la sentí en alguna palpitación. Trae almizcle ambreta, trae cedro y trae ámbar. Y lo curioso de este perfume es que lo más luminoso y lo más cítrico y lo más fresco es al principio del perfume, ¿eh? Después de unas 2 horas empieza a agarrar un dulzor muy bonito y bastante peculiar.
Entonces, por eso les digo que a mí me sorprendió, porque aunque esta botellita es mucho más clara que la otra, yo pensé que el terracota sería un poquito más intenso y no, este es como que a mí me pegó más y lo sentí mucho más intenso y como que más bonito, vamos, ¿no? Mejor como que mejor hecho, mejor aterrizado, así lo sentí. Y bueno, este es un gran perfume. Si quieren comprarlo, también se los recomiendo que lo hagan. Este yo creo que yo sí me lo voy a comprar en otra presentación un poquito más grande, porque si no les llegan a pegar los perfumes, los van a sacar. Entonces luego ya andamos tronándonos los dedos. Y vámonos con el siguiente perfume, que este es de Gucci. Y la verdad es que yo les voy a sentir lo que siento del perfume, porque la verdad es que Fraiche no lo especifica muy bien, solo pone Guilty Gucci agua, ¿no? Y es lo único que te da. Pues sí, pero es agua agua de perfume o es agua de toilette, no lo especifican. Yo la verdad es que siento que es el agua de toilette y me voy a dejar ir, así con lo que yo siento que es, ¿no? Y lo que yo percibo. Tiene una salida un poquitito dulce, aunque sí es cítrico, porque tiene una mandarina por ahí en la salida. Yo sí le siento un poquito de frambuesa, como que le siento el cítrico de la frambuesa. También lo sentí muy almizclado, desde la hora del perfume hasta el final está ese almizcle marcadito. Empieza a estar un poquitito almizclado al principio y luego como que va bajando, pero al final sigue siendo un poquitito almizclado. Es un perfume fresco. Yo le siento flores, pero las flores que yo le siento son blancas y por ahí sí está la lila. También de repente es un poquitito atalcado, no mucho, yo no le siento iris. No le siento un iris muy pronunciado, vamos, seguro lo trae porque sí al final queda un poquito atalcado. Y en la base yo sí le siento un poquito de vainilla, trae vainilla, trae pachuli, pero también trae almizcle. Y trae también ámbar, que también eso es lo peculiar del perfume. Finalmente es un ámbar floral, es del 2021 aparte, es muy reciente. Entonces yo lo siento un perfume sí como que un floral al principio, pero también trae una parte ahí frutal, cítrica, y que no creo que se la proporciona solamente a la mandarina, creo que sí se la proporciona la frambuesa un poquito. También marca que trae por ahí chabacano, y ese sí está muy bajo, yo casi no lo percibo. Y al final, aunque es muy fresco de un principio, al final termina con ese pachulito un poco intenso y un poquitito avainillado. Entonces, hasta se puede usar en otoño e invierno, ¿eh? Yo así la sentí. Por eso siento que es el EDT. Pero bueno, puedo equivocarme, ustedes chéquenlo, pues ya me irán diciendo a cuál se parece más. Incluso yo me fui a una de las tiendas a checar el perfume, el agua de perfume, y no, ahí sí sentí, desde un principio sí sentí el iris, sentí las violetas, de repente lo sentí un poquitito más atalcado, un poquitito más cremoso, entonces bueno, así yo lo percibí, pero puedo estarme equivocando. Yo se los dejo aquí, es un perfume muy bonito y cambia, tiene una evolución tremenda aún con Franché. Incluso yo sentí que secaron un poquitito similar el agua de perfume y el agua de toilette, solo que sí el agua de toilette sí sigue, o sea, sí tiene ese almizcle hasta al final y lo sigue sintiendo un poquitito fresco y es lo que hace que la vainilla no se sienta tanto, pero se siente esa combinación del pachuli y la vainilla que saben cómo queda al final, como que no sé cómo decirlo, pero tiene un olor específico que los hacen como más otoñales e invernales los perfumes. Por eso les digo que está como que un poquito engañoso. Pero bueno, y vámonos con el último también que nos encanta Viva la Juicy, ¿verdad? Y yo en cuanto vi hasta me lo compré, miren así, más grandecito. Y este es un perfume sin complicaciones, ¿eh? Juvenil, puede ser un perfume juvenil, trae por ahí su toque cítrico por la toronja, marca que trae, uy, que trae flor de azar del naranjo y sí trae, pero yo aparte de repente le sentí como un poquitito de peonía. No le sentí rosa, pero sí le sentí un poquitito de peonía, le sentí otra flor que no era blanca ni que no era la flor de azar.
Trae también en la base, trae notas amaderadas y trae tonka. Este yo también lo chequé en original y yo siento que le quedó un poquito más cítrico floral a Fraiche y no quedó tanto el dulzor rico que sí trae el lava tonka en el original. Aunque sí se parecen bastante, yo diría que como un 90%, no sentí que fueran iguales, pero está muy lindo. Y en el secado la verdad es que al principio lo sientes así, muy luminoso, muy cítrico, muy coqueto, muy lindo. Y después ya va bajando y van ganando esas notas amaderadas un poquito más. Le va bajando un poquito el cítrico y todo esto, y también la parte floral queda suave. Por eso les digo que yo sentí una peonía más que la flor de azar del naranjo que se quedara ahí todo el tiempo. No, la verdad es que no lo sentí así, yo, pero bueno. Y a mí me pegó mucho la parte cítrica, la toronja estaba ahí siempre peleándose, como que quería salir con el lavatonka, pero pues no salía mucho, no es un viva la juicy a los que están acostumbrados y que les guste, que se sienten mucho los dulzores, jugando con los cítricos y las flores, no es así, yo lo sentí un poquitito mucho más cítrico, un poquito amaderado. El original termina mucho más amaderado que el de Fraiche. Sentí que terminó menos amaderado el de Fraiche, pero es un gran perfume también. Si pueden, pues consíganlos, porque pues no tenía muchos de Viva la Juicy Fraiche, entonces pues hay que aprovechar. Así que espero que les haya gustado, chicas y chicos. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por quedarse hasta el final del video. Ya saben, síganme en Los Aromas de la Catrina, en mi Instagram, en mi Facebook, y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.